Como todos sabemos, la revolución es una de las etapas que después de la independencia ha marcado decisivamente el rumbo de nuestro país, no solo históricamente, sino en todos los aspectos que engloban a una sociedad compleja, como lo son el ámbito político, social e incluso cultural. Es por eso que es importante conocer los elementos que propiciaron la revolución, y más aún a los ahora personajes históricos, quienes fueron realmente los que con sus acciones e ideas lograron reintegrar los valores de identidad nacional mediante una ardua lucha armada, en la que se jugó el destino de una nación, personajes que lucharon por un futuro mejor y que merecen el mayor de los reconocimientos. A continuación les presentaremos una recopilación de 10 de los personajes revolucionarios, que no son de los más conocidos, pero su labor fue pieza clave en la realización de la Revolución Mexicana. Porfirio Ayaquico nació en Xochimilco, Puebla, el 12 de agosto de 1874. Trabajó como obrero textil en Atlixco, Puebla. Durante la Revolución militó bajo las órdenes del general Francisco Mendoza, de la División de Oriente del Ejército Libertador del Sur. En 1911, atacó la guarnición de la Hacienda Nueva en Acatlán de Osorio. Ayaquico ostentó el grado de coronel de caballería y llegó a sostener el grado de divisionario. Murió en Atlixco, Puebla, el 7 de enero de 1960. Otilio Eduardo Montañez fue originario de Villa de Ayala, cabecera del municipio del mismo nombre. Nació el 13 de diciembre de 1877. Comenzó a trabajar como maestro en la escuela de Tepalcingo. También estuvo en Conacatepec y posteriormente fue director de la escuela de Villa de Ayala. Después, fue promovido a Yautepec, donde tuvo contacto con Amador Salazar y fue enlace de Emiliano Zapata. Se incorporó a los ya levantados el 11 de marzo de 1911. En la proclamación del Plan de Ayala, Montañez leyó el documento que había escrito de su puño y letra, declarándose el sur en rebelión formal contra el gobierno federal. Después de la muerte de Madero y Pino Suárez, el 22 de febrero de 1913, Otilio desempeñó importantes comisiones en el cuartel general del Ejército Libertador del Sur. En enero de 1914, Montañez firmó un tratado con el general Julián Blanco, el cual se adhirió al Plan de Ayala. Fue designado secretario de la Instrucción Pública, cargo que desempeñó del 15 de junio al 29 de julio de 1915. A fines de 1916, captaron cerca de Chalma un correo que llevaba documentos comprometedores para el divisionario Francisco Pacheco. Las cartas llegaron a manos de Zapata y el general Pacheco fue fusilado. Dichas cartas sirvieron para enjuiciar a Montañez. Después de declararlo culpable, fue fusilado el 18 de mayo de 1917. Eufemio Zapata Salazar nació en Villa de Ayala en 1873. Fue hermano de Emiliano Zapata. El 15 de junio de 1879 se vio obligado a abandonar junto con su hermano la patria chica, pues se habían dedicado a defender los intereses de Aminicuil, refugiándose en Chaltepec, Puebla. Después radicó en Veracruz y fue ahí donde lo encontró el estallido de la revolución. Se incorporó con su hermano en Tepexco en abril de 1911. En ese año ya ostentaba el grado de coronel. Eufemio siempre fue un hombre de mucha raza, y debido a esto le fue fácil organizar una columna de 1000 hombres para tomar Xochimilco en octubre de 1911. Al proclamarse el Plan de Ayala, fue uno de los primeros firmantes. Ya con el grado de general, fue muy activo en el estado de Puebla, y para marzo de 1912 dejó aislada la capital. Eufemio fue el primero en realizar un acto de reivindicación agraria el 30 de abril de 1912, devolviendo tierras a campesinos en el pueblo de Ixtamal, y en 1914 en Cuautla. Fue asesinado el 17 de junio de 1917 por el coronel Sidronio Camacho en Cuautla. Francisco Mendoza Palma nació en el pueblo de Arganal, en Chietla, Puebla. Mucho tiempo se dedicó a vender carbón en Chietla y fue hasta marzo de 1911 que se incorporó al movimiento revolucionario. Combatió contra el general Arnoldo Caso López en Amayuca. El 2 de mayo de 1912 tomó el Inalá y el 5 de mayo Tlapa. Instaló su cuartel en San Miguel Ixtlilco. Fue uno de los firmantes del Plan de Ayala y participó en el primer reparto de tierras. En diciembre de 1914 tomó la ciudad de Puebla. Fue nombrado comandante de la plaza hasta que los constitucionalistas la recuperaron. Falleció en la Ciudad de México el 9 de enero de 1956.
Amador Salazar nació en la ciudad de Cuernavaca el 30 de abril de 1868. Fue primo de Emiliano Zapata. Durante su juventud, trabajó en el campo y fue uno de los primeros hombres que se incorporaron con Emiliano Zapata. Fue firmante del Plan de Ayala. Dentro del Ejército Libertador del Sur ostentó el grado de general de división. El 11 de marzo de 1915 fue nombrado comandante militar del Valle de México, cargo que desempeñó hasta el 2 de agosto del mismo año. Perdió la vida el 16 de abril de 1916 en un combate sostenido en el pueblo de Pantitlán. Genoveva de la O. Nació en Santa María Huacatitlán el 3 de enero de 1876. Se distinguió por ser defensor de los bienes de Santa María Huacatitlán. El 26 de enero de 1911 ya ostenta el grado de capitán primero de infantería. Fue teniente coronel el 1 de julio de 1911. El 22 de diciembre de ese mismo año fue ascendido a coronel de infantería y para el 20 de abril de 1910 obtiene el grado de general brigadier. El 19 de julio de 1914 pasa a ser general de brigada y el 10 de abril de 1917 ostenta el grado de general de división. Fue jefe de la 35 Jefatura de Operaciones del Cuartel General de Tlaxcala, del 11 de septiembre de 1924 al 31 de diciembre de 1926. En 1940, junto con Fortino Yequica y Adrián Castrejón, fundaron el Frente Zapatista. Participó en la fundación de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano en 1952. Murió en Santa María Huacatitlán a los 76 años, el 12 de junio de 1952. Antonio López Gama nació en San Luis Potosí el 23 de enero de 1880. Siendo un estudiante, ingresó en el Club Liberal Ponciano Arriaga. Fue perseguido y encarcelado por el gobierno portugués en 1901, debido a que pertenecía a dicho club. Al salir de prisión siguió militando en las filas de oposición, por lo que estuvo preso 2 veces en San Luis Potosí, una en Zacatecas y otra más en la Ciudad de México. En 1904 regresó a México y colaboró en los periódicos El Colmillo Público y El Verso. A fines de 1913 se incorporó al ejército zapatista y fue comisionado por el general Zapata. Soto continuó como jefe del Ejército Libertador tras la muerte de Zapata. Fue diputado del Congreso de la Unión entre 1920 y 1928. Escribió su obra La Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata su sobrino. Falleció el 14 de marzo de 1967. Domingo Arenas Pérez. Nació en Zacatecas, Zacatecas, Tlaxcala, el 4 de agosto de 1888. Se sublevó contra Carranza el 12 de noviembre de 1914. Pues tuvo el primer encuentro en contra de los constitucionalistas en el pueblo de Panote. Estuvo unido al movimiento zapatista por un lapso de 2 años. Ostentó el grado de general de división y le encomendaron la plaza de San Martín de Choluca. En 1917, Arenas escribió a Emiliano Zapata mostrando interés para que tuviera un acercamiento con él, entre los meses de marzo y abril. Dicha reunión se realizó en la hacienda de Linares, Atlixco, el 11 de junio de 1917. Hubo otra reunión el 30 de agosto en la hacienda de Huexocoapan, Atlixco, en la cual perdió la vida. Pablo Torres Burgos. Nació en el pueblo de Villa de Ayala, en 1878. A principios del siglo comenzó su labor docente. En su pueblo natal estuvo preso por espacio de 3 meses. En el mes de noviembre de 1910, después de la matanza de Puebla, un grupo de campesinos comenzó a reunirse en su casa. En esas reuniones lo comisionaron para que se trasladara a San Antonio, Texas, a recibir instrucciones de Francisco y Madero. Regresó en marzo de 1911, con nombramientos e instrucciones para los que debían encabezar el movimiento revolucionario del sur. Tomó Talquitenango y Cojutla el 24 de marzo de 1911. Torres Burgos abandonó junto con sus hijos Cojutla, y tiempo más tarde, su hijo Alfonso fue sorprendido por las fuerzas federales, quienes le obligaron a decir cuál era el paradero de su padre. Al encontrarlo, acabaron con la vida de Torres Burgos y sus 2 hijos.